presentación del libro de hoy, de Anarquistas de Ultramar, que desde mi punto de vista habría que también leer el subtítulo, porque precisamente aúna muchos temas, muchos debates que están sobre la mesa y muchas problemáticas también que están pendientes, el tema de la descolonización del propio pensamiento y salir un poco de esa centralidad europea occidental a la hora de analizar los temas y ponerlos en su justo lugar y no en un lugar de dependencia o subsidiarios, vamos. Y bueno, ya os dejo con Carlos Taibo. Muchas gracias, Arcaiz, y buenas tardes a todas y a todos. Es verdad que me llaman cada vez menos de los medios de comunicación del sistema, pero tú sabes que yo me doy más que por satisfecho con aparecer de vez en cuando en la linterna de Diógenes, que es el programa que lleva adelante Arcaiz, y que creo que está muy por encima, y no es un argumento baladí, de lo que hacen los medios de comunicación del sistema. Y además, este libro, tú bien lo sabes que lo agradecí en particular, porque me parece que era un libro que había quedado ahí colgado, marginado, ya no solo en los medios de comunicación del sistema, que ya lo daba por descontado, sino incluso en aquellos que no son del sistema. Este libro, si así lo queréis, es un intento de atar algunos cabos que creo yo que dejé sueltos hace 5 años, cuando publiqué una obra titulada Repensar la anarquía. En el capítulo final de Repensar la anarquía, en un momento determinado me preguntaba si el anarquismo no sería un ejemplo más de ideologías, de doctrinas, creadas en el norte occidental del hombre blanco y que en su expansión planetaria se habían beneficiado en un grado u otro de determinadas pulsiones coloniales. Respondí entonces, en aquella obra, que la pregunta por un lado era perfectamente legítima, pero que yo entendía que el anarquismo disfrutaba al respecto de un mecanismo de defensa importante, como era la defensa de la capacidad de decisión autónoma, de la autodeterminación, del autogobierno, de todas las comunidades humanas, que, repito, a mi entender, reducía un tanto la dimensión del problema. Pero debo confesaros que esa respuesta no me dejó plenamente satisfecha y, en cierto sentido, este libro es un intento de volver sobre esa discusión y de darle una vuelta. Veréis inmediatamente que por las páginas de esta obra pasan los anarquistas que llegaron a los países del sur en la etapa que separa 1870 y 1930, las numerosas comunidades indígenas que en los 5 continentes han desplegado hasta hoy prácticas de corte libertario o libertarizante, la relación entre esos dos mundos que acabo de mencionar, la debilidad de la contestación del colonialismo en el anarquismo clásico y, en fin, la necesidad de articular hoy una definitiva descolonización de la propuesta anarquista. Antes de entrar en materia, en fin, me gustaría transmitiros 3 observaciones de carácter terminológico. La primera de ellas es, sin duda, la más importante. Entenderé, de la mano de una distinción que admito que es discutible, que el anarquismo es una ideología, una doctrina y una práctica que vio la luz en la Europa del siglo XIX, que tiene sus maestros pensadores, Bakunin, Kropotkin, Malatesta, vaya por donde, la mayoría de ellos varones, y que se revela a través de un puñado de ideas fuerza, como las que acaba de mencionar Arcaiz: la autogestión, la democracia y la acción directa, el apoyo mutuo. Reservaré, en cambio, el empleo del adjetivo libertario o libertaria para describir las prácticas de un sinfín de personas que, habiendo leído o no a Bakunin o a Kropotkin, de manera espontánea, vivencial, reflejan su compromiso con la causa de la autogestión y del apoyo mutuo. Me parece que no sería muy correcto que describiésemos a un campesino chino de hace 2 milenios como un anarquista. Y, sin embargo, creo que el adjetivo libertario permite un ámbito de aplicación más amplio, menos ideológico, que resiste la aplicación a la condición de ese campesino chino. ¿Cuál es la segunda precisión terminológica? Esas comunidades indígenas de prácticas libertarias, existentes en los 5 continentes desde tiempo inmemorial, han recibido muchas etiquetas. Se ha hablado de pueblos primitivos, de pueblos salvajes,
de pueblos nativos, de pueblos originarios, de pueblos indígenas. Todas estas denominaciones tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Todas fueron perfiladas, no lo olvidéis, por el hombre blanco occidental. Al final me he quedado con la última, la de pueblos indígenas, que creo tiene la virtud de establecer un nexo entre su condición y el territorio que habitan o que habitaban, en el buen entendido de que las otras denominaciones no me parecen despreciables, ni siquiera las dos primeras, que en origen tuvieron un carácter manifiestamente despectivo. Hablo de eso de pueblos primitivos o pueblos salvajes, pues muchos de los integrantes de estas comunidades humanas han replicado diciendo, pues sí, somos orgullosamente primitivos y salvajes, habida cuenta de los valores que ustedes dicen defender. ¿Cuál es la tercera y última observación terminológica? Corre por ahí un libro, que es una traducción publicada en Madrid por La Neurosis y las Barricadas, un libro titulado Anarquismos no occidentales, y del que es autor un señor llamado Jason Adams. Es un libro muy recomendable, pero tengo yo la impresión de que el título no es muy acertado. La tesis que yo defiendo es que los anarquismos, o la mayoría de ellos a los que se refiere Adams, son paradójicamente anarquismos muy occidentales. Permitidme que intente perfilar este argumento de la mano del recordatorio de algo casi personal. Hace unos minutos le contaba, creo que a ti, Arcaiz, que cuando empecé a trabajar en este libro decidí aprovechar las lecturas para perfilar lo que quería ser una antología de textos, de pensadores y de movimientos anarquistas de los países del sur. Pero entendí que la operación no daba los resultados apetecidos. ¿Por qué? Porque lo que en 1905 podía leerse en una revista anarquista en Argentina o en Perú era literalmente lo mismo que se escribía en España, en Portugal o en Francia. De tal manera que más bien parecía que los anarquistas de los países del sur estaban reproduciendo miméticamente aquello que llegaba de Europa. Es verdad que esta afirmación que acabo de formular se refiere a la etapa, repito, que estudio en el meollo del libro, 1870-1930. Después de 1930, afortunadamente, han sucedido muchas cosas. Bueno, entro ahora sí en materia. ¿Cuál es la primera apreciación que quiero haceros? Me interesa preguntarme cómo llegaron las ideas anarquistas a los países del sur. Permitidme que subraye que creo que esta es la pregunta correcta. Las ideas anarquistas no emergieron espontáneamente en los países del sur. La historia de esa llegada es una historia de barcos y de puertos. Una historia, por cierto, todavía por escribir. La lista de los puertos es muy amplia. Algunos de estos puertos oficiaron como repetidores fundamentales de las ideas anarquistas. Estoy pensando en el papel desempeñado por La Habana en relación con el Caribe, por Buenos Aires en lo que respecta al cono suramericano, o por Tokio y Shanghái en lo que se refiere al este del continente asiático. La llegada de esas ideas, creo yo, que se ajustó a dos grandes modelos. El primero, y el más frecuente, se hizo valer en el conjunto de América, en el norte y en el sur de África, en parte de Asia y en Oceanía, nos habla de cómo inmigrantes procedentes de los países europeos, en su caso exiliados y desterrados, pasaron a vivir en los países del sur, llevando las ideas anarquistas. El segundo modelo refiere, en cambio, cómo japoneses, coreanos, chinos, vietnamitas o filipinas desarrollaron una parte de su vida en Europa, en su caso en Estados Unidos, se adhirieron a las ideas anarquistas y de vuelta en sus países de origen las transmitieron. Es verdad que hay excepciones en el despliegue de estos dos modelos. Propongo un ejemplo para cada uno de ellos. El anarquismo boliviano no surgió en virtud de la llegada de inmigrantes europeos. Surgió más bien de resultas del contacto de trabajadores bolivianos con trabajadores chilenos y argentinos. Pongo un ejemplo del lado del segundo modelo. Hasta donde llega mi conocimiento, que no es muy profundo, el anarquismo indonesio fue en buena medida el producto de la llegada de trabajadores procedentes de Holanda, portadores de las ideas anarquistas. Me interesa, en fin,
desarrollar un perfil rápido de quiénes eran estos primeros anarquistas que llegaron a los países del sur. Debo subrayar antes que nada que en la mayoría de los casos eran trabajadores de la industria, algo que desmiente el argumento mil veces expresado por el historiador británico Eric Hobsbawm, que identifica en los anarquistas gentes milenaristas que obedecían a dos grandes profesiones, la de comerciantes o la de artesanos. Estas gentes se aposentaron fundamentalmente en el medio urbano, en la mayoría de los casos en esos puertos que acabo de mencionar. Su presencia en el medio rural resultó ser, en cambio, menor, aunque no fuese nula. Es cierto, en cualquier caso, que los movimientos campesinos de presencia anarquista en los países del sur son comúnmente débiles. Se trató de un movimiento fundamentalmente masculino. La presencia de varones era mucho más notable que la de mujeres. Y en fin, y por cerrar ahí la descripción, hay que hablar del vínculo evidente existente entre estas gentes y la palabra escrita, materializada en forma de libros, de folletos, de revistas. Este vínculo, por cierto, lo menciono en un par de ocasiones en el libro, intuyo que bien pudo ser paradójicamente una traba en la relación con los integrantes de esas comunidades indígenas que las más de las veces no utilizaban la escritura, con lo cual aquí había una dificultad de nexo comunicacional entre unos y otros. ¿Cuál es la segunda observación que quiero haceros? El libro incluye un capítulo breve sobre lo que decidí llamar con algunas dudas los anarquismos híbridos, que entenderé por tales. Aquellos que respondían a la idea general que venía a sugerir que era preciso adaptar las ideas que procedían de Europa a las condiciones propias del escenario de cada uno de los países del sur. Tengo yo la impresión de que este proyecto, que se hizo valer en Chile, en Bolivia, en Perú, en Colombia o en México, fue un proyecto más bien fallido. Ese intento no se tradujo en nada particularmente serio. Me remito a la idea que he manejado hace unos minutos. Si en el año 1905 tomásemos los artículos publicados en una revista anarquista editada en Lima o en Buenos Aires, tendríamos la oportunidad de comprobar que se referían a las mismas materias y con el mismo lenguaje que una revista anarquista publicada en Lisboa, en Barcelona o en Roma. Es verdad, sin embargo, que hay dos casos sui generis que merecen atención por su vínculo más o menos estrecho con esta idea de los anarquismos híbridos. Me refiero, por un lado, al anarquismo de Estados Unidos y por el otro al anarquismo chino. ¿Cuál es la tercera observación que quiero haceros? He mencionado ya, en un par de ocasiones, la existencia de un sinfín de comunidades indígenas de prácticas libertarias. Tiene sentido que me pregunte de dónde procede nuestro conocimiento en lo que respecta a estas comunidades. Respondo, viene de dos canales diferentes. El primero nos habla de algunos de los clásicos del pensamiento anarquista, que se refirieron a la existencia de estas comunidades. Estoy pensando en los hermanos Reclus, en Kropotkin, en el anarquista alemán Gustav Landauer o, de manera más reciente, en Murray Bookchin o en John Searle. Creo que en el caso del anarquismo clásico, la identificación de estas comunidades obedece a un código mental que viene a decir: no es tan raro lo que estamos defendiendo ahora. En el pasado hay ejemplos muy notables de comunidades indígenas que en la práctica han desplegado los principios que nosotros estamos enunciando ahora en el siglo XIX. Lo digo de otra manera. Creo que en todos estos autores no hay, sin embargo, y en cambio, una vocación de defender de manera contemporánea esas comunidades. Parecen entender que fue algo que se registró en el pasado, que no merece, sin embargo, una defensa, repito, contemporánea. El segundo de los caminos de conocimiento remite a la antropología como disciplina académica. Yo recuerdo haber cursado una asignatura llamada antropología en primero de carrera. Como bien podéis intuir, he olvidado la mayoría de los contenidos de esa materia. Y sin embargo, me quedaron en la cabeza los nombres de algunos de los antropólogos más conocidos de principios del siglo XX. Estoy pensando en Evans Pritchard,
en Radcliffe Brown o en Marcel Mauss. Tuve, tiempo después, la oportunidad de descubrir que estos antropólogos, durante toda su vida o en determinados tramos, asumieron posiciones libertarias o libertarizantes. ¿Por qué? Porque estudiaban ante todo sociedades sin Estado y habían acabado por simpatizar muy a menudo con los integrantes de esas sociedades, lo cual los colocaba en una posición muy próxima a la propia del mundo libertario. Creo que puedo preguntarme si la presencia de estas comunidades tiene un carácter universal o, por el contrario, responde a un carácter más bien marginal. Responderé que ni lo uno ni lo otro, pero que si tengo que sesgar en provecho de una de esas dos posibilidades, la primera sale claramente ganando. Estas comunidades se han revelado en los 5 continentes. Se han manifestado en la forma de sociedades de recolectores-cazadores, de sociedades agrícolas y también, bien es verdad que de manera polémica y controvertida, al amparo de imperios como el azteca o el inca. Me interesa agregar que son comunidades que hoy permanecen vivas en determinados recintos del planeta y que obligan a no utilizar el pasado para referirse a esta realidad. Si tengo que resumir de manera rápida la condición de estas comunidades, diré en primer lugar que tuvieron un carácter igualitario, que no están obsesionadas por el trabajo y que han mantenido una actitud de respeto escrupuloso del medio natural, de tal manera que toman escuetamente lo que necesitan y no saquean. Agregaré que en ellas se ha revelado un rechazo expreso de la institución Estado. Pierre Clastres, en singular, ha subrayado que la falta de la institución Estado no es el producto de una carencia, es el producto de una decisión premeditada, consciente. En las lenguas de estas comunidades no suelen existir términos que permitan retratar el despotismo, el autoritarismo y la dictadura. No está de más, creo, que agregue que en la percepción de David Graeber, las formas de autogobierno y de deliberación colectiva desaparecieron en virtud de la aparición de la institución Estado, y no al revés, como comúnmente se nos invita a reconocer. Lo que acabo de señalar no significa que estas comunidades careciesen de problemas. No hay ninguna comunidad humana perfecta. Si tengo que retratar esos problemas, diré en primer lugar que en muchos casos a su alrededor se perfiló con demasiada claridad un nosotros que los separaba de un ellos, ante los cuales a menudo se asumían actitudes beligerantes. Señalaré en segundo lugar que en muchos casos las mujeres fueron objeto de una visible marginación. Subrayo, en muchos casos, no en todos. Tal vez una manera de lidiar con una explicación solvente de este escenario consiste en rescatar una opinión de Rita Segato, quien en su momento afirmó que en la América precolombina el patriarcado presentaba un perfil de baja intensidad. Ojo, el patriarcado existía, no fue introducido por los colonizadores europeos, pero no presentaba la dureza de nuestro patriarcado o del patriarcado común en otros escenarios geográficos. Agregaré que rara vez son comunidades plenamente igualitarias. Los ancianos suelen estar por encima de los jóvenes, los normales por encima de los desviados, los jefes, cuando existen, no dejan de carecer sus prebendas. Agrego una observación más, que retoma algo que dije hace unos minutos. No estoy hablando de comunidades del pasado. Hay un libro, infelizmente no traducido al castellano, el libro de James Scott, que en inglés se titula El arte de no ser gobernado, una historia anarquista del sudeste asiático montañoso, que se refiere a una amplísima área geográfica en el interior de Indochina que acopia territorios correspondientes a Birmania, a Tailandia, a Laos, a Vietnam y a China, en el marco de un área montañosa que vive al margen de los estados orgullosamente y despliega con no menos orgullo prácticas de carácter autogestionario. Cuarta observación que quiero haceros. Quiero preguntarme también cómo se verificó
En el periodo cronológico que estudio en el libro, 1870-1930, la relación entre esos anarquistas que llegaron a los países del sur y estas comunidades indígenas de prácticas libertarias. Antes de intentar responder a esa pregunta, creo que no está de más que llame la atención sobre cuál es la muestra en la que me he servido. En el planeta hay hoy 200 estados. Descontemos los 50 europeos y quedan 150. Yo he estudiado 30 espacios geográficos que mal que bien se solapan con el nombre de los estados. Alguien podría llegar a la conclusión de que no es una muestra suficiente. Creo que lo es. ¿Por qué? Porque en la mayoría abrumadora de los 120 espacios restantes no hubo, en el periodo cronológico objeto de mi estudio, movimientos anarquistas. Voy ahora sí a intentar responder a la pregunta. ¿Cómo se produjo esa relación entre los anarquistas y las comunidades indígenas de prácticas libertarias? En el capítulo correspondiente he intentado aislar 4 modelos. El primero nos habla de una relación imposible, bien porque no había comunidades indígenas, bien porque no había movimientos anarquistas. Propongo un par de ejemplos de esta situación. En Uruguay, en Cuba o en Puerto Rico, era impensable que se estableciese una relación entre los primeros anarquistas y las comunidades indígenas. ¿Por qué? Porque estas últimas habían sido exterminadas mucho antes de la llegada de los primeros anarquistas. Propongo un segundo ejemplo, el del mundo bereber que hoy asociamos con Marruecos y con Argelia. En este caso lo que faltaban eran grupos anarquistas. Las comunidades bereberes hasta hoy han desplegado prácticas que a menudo merecen la etiqueta de libertarias. Pero repito, difícilmente podía producirse la relación porque no existía la contraparte. El segundo modelo refiere la presencia de determinados espacios geográficos en los cuales sí que había movimientos anarquistas y sí que había comunidades indígenas de prácticas libertarias, pero sin embargo la relación o fue muy débil o no se produjo. Entiendo yo que esto es lo que ocurrió, por proponer 2 ejemplos, en Argentina y en Chile. Es verdad que en este caso la incorporación de los nombres de los estados correspondientes introduce cierta trampa geográfica. La mayoría de los anarquistas que llegaron a Argentina se aposentaron en el Río de la Plata. En su defecto se adentraron en algunas ciudades del interior como Rosario o como Córdoba, las más de las veces muy lejos de los espacios geográficos en los cuales residían las comunidades indígenas de prácticas libertarias, fundamentalmente al norte, en la frontera con Bolivia y con Paraguay, o al oeste, en la frontera con Chile. El escenario chileno repite esta jugada, bien que de manera menos clara. La mayoría de los anarquistas se aposentaron en la región de Santiago y Valparaíso, no demasiado lejos de la Araucanía, las tierras pobladas por los mapuches, con lo cual, en este caso, la ausencia de una relación efectiva resultaba moderadamente delicada. Recuerdo haber preguntado varias veces a compañeras anarquistas chilenas si esto que estoy diciendo ahora era verdad. Y en la mayoría abrumadora de los casos reconocieron que el vínculo entre el mundo anarquista y las comunidades mapuches, que en muchos casos desplegaban y despliegan prácticas libertarias, fue más bien nulo. El tercer escenario nos habla de lugares en los cuales existían grupos anarquistas que interpretaban que sí, en un pasado muy lejano, se habían registrado prácticas libertarias entre determinadas comunidades indígenas. Entiendo yo que esto ocurrió en Brasil, en Japón o en China. Los anarquistas trabajaron de manera muy estrecha y respetuosa con organizaciones indígenas. Más adelante afirmaré que este cuarto modelo es uno de los pilares en los cuales cabe sustentar hoy en día un proyecto de anarcoindigenismo, de vivificación mutua de nuevo de estos 2 mundos que acabo de mencionar. Quinta observación que quiero haceros, la del espacio africano. La pregunta a la que iba es si no tiene sentido identificar comunidades indígenas de prácticas libertarias en el propio continente europeo. Una pregunta que en cierto sentido bebe de una discusión eterna, la de si en Europa cabe hablar de pueblos originarios o no. Bueno, me voy a limitar a señalar que entiendo que sí que hay realidades muy próximas a las de las comunidades indígenas.
¿En qué estoy pensando? Por rescatar a vuela pluma varios ejemplos. Los concejos que hunden sus raíces en la Europa medieval y que, de una u otra manera, han pervivido en determinados lugares al amparo de prácticas que colocan el concepto de los comunes en el centro y que se despliegan de forma que hoy describiríamos como colectiva y autogestionaria. Propongo un segundo ejemplo. En el libro dedico un epígrafe a estudiar la singular condición de muchos de los anarquistas andaluces de finales del siglo XIX, que sospecho que no eran anarquistas porque hubiesen leído a Bakunin o a Kropotkin, o porque alguien les hubiese leído a Bakunin y a Kropotkin, sino antes bien porque se consideraban herederos de una tradición que hundía de nuevo sus raíces en la Edad Media y que se manifestaba a través de prácticas colectivo-autogestionarias. Estoy pensando también en el singularísimo fenómeno del anarcocomunismo en Rusia. Los anarcocomunistas rusos, sospecho que en la mayoría de los casos no eran tales porque hubiesen leído a Kropotkin, sino porque tenían delante de los ojos un fenómeno singular, como era la comuna rural, la община, y un fenómeno no tan singular, el artel que se desplegaba en determinados medios urbanos al calor de determinadas comunidades de artesanos. Un libro que publiqué el año pasado, titulado Los olvidados de los olvidados, y que pretende ser una introducción a un siglo y medio de anarquismo en el Estado español. En dos momentos de ese libro me refiero a dos discusiones que creo guardan relación con esto que tengo ahora entre manos. ¿Cuál es la primera de ellas? Sabéis que durante la Guerra Civil el grueso de la industria en Cataluña fue colectivizada, fundamentalmente por la CNT, secundariamente también por la UGT. Creo que la colectivización supuso un paso adelante gigantesco en el camino de lo que hoy llamamos autogestión. Las asambleas de los trabajadores pasaron a tomar todas las decisiones y demostraron, por cierto, empíricamente que era posible mantener una sociedad compleja sin empresarios, capataces ni burócratas. Tengo, sin embargo, la impresión de que no se dio un segundo paso que hoy creo que nos parecería ineludible. La mayoría de esas fábricas siguieron produciendo lo mismo que producían con anterioridad. Incluso, si quiero rizar el rizo, en algunos casos la cosa fue para peor. ¿Por qué? Porque fueron objeto de reconversión en provecho de la industria militar, de tal manera que si cambiaron la producción, repito, fue para peor. Creo que hoy no nos podríamos permitir semejante desliz. Tendríamos que preguntarnos qué hacemos con la fábrica de la SEAT en Martorell. ¿Seguimos produciendo coches? Tendríamos que preguntarnos qué hacemos con las fragatas o las corbetas que Navantia produce para los emires saudíes. Me parece que serían preguntas inmediatas y obvias. Voy a poner una segunda discusión que incorporo al libro. En uno de sus textos, creo que no traducido al castellano, Murray Bookchin echa mano de una idea que a mí me parece sugerente, la de que muchas y muchos de los trabajadores españoles, antes de 1936, bebían de una perspectiva precapitalista, que les invitaba a no colocar en el centro de sus preocupaciones el salario y el empleo, y a reservar un espacio muy notable, por ejemplo, a la solidaridad. Propongo dos ejemplos de lo que creo quería retratar Murray Bookchin. Durante la Segunda República en Zaragoza, al parecer, hubo una huelga muy dura y prolongada en solidaridad con un dirigente comunista alemán encarcelado por los nazis. Permitidme que subraye el vigor del fenómeno. Una huelga que no tenía un carácter laboral, no demandaban los trabajadores un incremento del salario, y que se desarrollaba además en solidaridad con alguien que no formaba parte de la tradición propia anarquista o anarcosindicalista. Voy a poner un segundo ejemplo. Al parecer, durante la Guerra Civil, en muchas de las industrias colectivizadas en Cataluña, los trabajadores, las trabajadoras, defendieron denodadamente que se respetasen las fiestas religiosas. Si se respetaban las fiestas religiosas, no había que ir a trabajar. Y esto era lo que en el fondo estaban demandando muchos obreros que razonaban diciendo: a ver, hemos hecho una revolución y resulta que hoy trabajamos bastantes más horas que las que trabajábamos antes de hacer la revolución. Ya sé que el escenario era muy delicado,
una guerra civil. Pero me interesa recordar cómo en la cabeza de esa gente pervivía una visión que no estaba hechizada con la idea de que el trabajo nos hará libres, que sabía perfectamente qué supone el trabajo, incluso en un escenario teórica o realmente autogestionado. Sexta y penúltima observación que quiero haceros. El anarquismo es un hijo disoluto, pero un hijo de la Ilustración y de la modernidad. Ya sé que el retrato que ofrezco en el libro de lo que entiendo que es la Ilustración y la modernidad es muy negativo, pero me parece que por un lado se haya moderadamente justificado y por el otro tiene sentido en virtud del análisis que desarrollo. ¿Con qué vinculo la Ilustración y la modernidad? Con un mundo de jerarquías y de separaciones, que tuvo sus víctimas fundamentales en la plebe y en las mujeres. Con la entronización de un sistema económico llamado capitalismo, respaldado por una institución llamada Estado. Con una visible idealización de lo que suponían la ciencia, la tecnología, el trabajo y la propia idea de progreso. Y en fin, con el horizonte de que la civilización occidental es superior, lo cual permite razonablemente expandirla para llevarla al último rincón del planeta. Alguien inmediatamente me interrumpirá y dirá: pero a ver, Carlos, ¿nos estás diciendo que los anarquistas del siglo XIX aceptaron calladamente todo esto? No, obviamente asumieron críticas a menudo muy potentes de lo que significaban algunas de estas reglas del juego. Lo que estoy sosteniendo, sin embargo, es que sucumbieron al hechizo de algunas de estas reglas. ¿En qué estoy pensando? Reduciré mi argumento a 3 datos. El primero se refiere al escenario relativo a las mujeres. Diré que en el terreno teórico los anarquistas del momento resolvieron convincentemente los problemas correspondientes, cuando en la práctica los hechos dejaban mucho que desear. En 1936, sabéis que entre nosotras apareció una organización, Mujeres Libres, que obedecía ciertamente al propósito fundamental de contestar el carácter patriarcal de la sociedad española del momento, pero obedecía también al objetivo de llamar la atención sobre la presencia de conductas patriarcales en las propias organizaciones anarquistas y anarcosindicalistas. La segunda huella de la Ilustración remite a eso que he descrito como una idealización de las prestaciones de la ciencia, de la tecnología, del trabajo, de la idea de progreso. Muy evidente en el mundo anarquista del siglo XIX. Algunos de los textos de Mella, la idealización que supuran esos textos en lo que se refiere a la dimensión emancipadora de la ciencia y de la tecnología, creo que produce ternura, literalmente, en un momento como el presente. El tercer y último elemento de herencia de la modernidad y de la Ilustración es esa idea de que pese a todo la civilización occidental es superior. Una idea que en el mundo anarquista en realidad es tributaria de la anterior. Como se sobreentiende que la ciencia y la tecnología la ha desarrollado el hombre blanco occidental, se sobreentiende en paralelo que su civilización disfruta del derecho a expandirse para alcanzar el último rincón del planeta. En el anarquismo del siglo XIX hay muy pocas reflexiones sobre la cuestión colonial, aunque haya muchas sobre la cuestión nacional. La tesis que yo defiendo en el libro es que los anarquistas no contestaron la primacía de la civilización occidental. Aun cuando criticasen, por lógica, los excesos en la aplicación de esa civilización, que asumían la forma de esclavitud, explotación o masacres. El único de los grandes pensadores anarquistas del XIX que se interesó por estas materias de manera visible fue el geógrafo francés Élisée Reclus. Reclus nunca contestó la colonización francesa en Argelia. Repito, contestó los excesos en el despliegue de esa colonización. Pese a lo que os estoy diciendo ahora, el anarquismo, desde mi punto de vista, fue hegemónico en la contestación anticolonial hasta después de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque los movimientos que podían operar de contrapeso y asumir ese ejercicio de hegemonía, me refiero a aquellos que bebían del pensamiento de Marx, estaban todavía en peor posición que la de los anarquistas. No olvidéis que para Marx
El capitalismo era una especie de aspiradora que debía absorber las formaciones sociales atrasadas, agrícolas y primitivas existentes en el planeta. Con estos mimbres era muy difícil articular un discurso anticolonial. Hay textos hilarantes de Marx y, más allá de Marx, de Engels, en franca demonización de pueblos enteros. Engels celebró con alegría, por ejemplo, que Estados Unidos incorporase Texas y lo liberase de la tutela de esos perezosos mexicanos, como celebró que los propios Estados Unidos se asomasen al Océano Pacífico a través de California y permitiesen que la civilización occidental llegase a tierras mucho más alejadas. El escenario cambió abruptamente en 1929, cuando apareció la Comintern, la Internacional Comunista. Creo que en este terreno Lenin fue extremadamente hábil. Subrayó que el imperialismo era una traba para el desarrollo de las fuerzas productivas en clave capitalista y anunció que una revolución en un país colonizado podía tener un efecto de expansión de una revolución paralela en la metrópoli colonial. En adelante, con toda evidencia, el anarquismo perdió toda suerte de hegemonía en la contestación anticolonial, aunque es verdad que la hegemonía representada por la Comintern se vinculó estrechamente con la institución Estado y con los nacionalismos de Estado correspondientes. Agregaré, eso sí, que algunos de los principales teóricos de la contestación anticolonial, estoy pensando en singular en Frantz Fanon, bebieron en un grado u otro de una vena fundamentalmente libertaria, más bien un tanto alejada de esa dimensión estatalista de la contestación anticolonial que surgía de la Internacional Comunista. Permitidme que agregue dos observaciones sobre este rápido recorrido cronológico que acabo de asumir. La primera me obliga a llamar la atención sobre un equívoco que en medio he dejado deslizar hace un par de minutos. Recordaréis que dije: en el anarquismo del siglo XIX hay muy poca discusión sobre la cuestión colonial, aunque la haya y mucha sobre la cuestión nacional. Alguien dirá, es que los límites entre lo uno y lo otro no siempre son evidentes. Cierto es. En la redacción de este libro me topé con circunstancias históricas que me parecieron muy llamativas. Muchos de los términos del debate que lo que ocurre en los últimos años en Cataluña suscita en el mundo anarquista se revelaron a finales del siglo XIX en Cuba. ¿De qué forma? A través de nuevo de una división en el mundo anarquista. Una parte significativa de ese mundo decidió sumarse a la lucha por la independencia de la isla y otra parte decidió automarginarse de esa lucha sobre la base del argumento de que una república cubana independiente acabaría por reproducir las mismas miserias que caracterizaban la dominación colonial española. El anarquismo coreano, por rescatar un segundo ejemplo, ha recibido de siempre el San Benito de tratarse de un anarquismo nacionalista. La réplica de los anarquistas coreanos era fácil de entender. Nuestro país ha estado siempre sometido a una dominación colonial foránea, fundamentalmente ejercida por Japón. Difícilmente podremos articular una sociedad libertaria si antes no hemos conseguido librarnos de esa tutela colonial. ¿Cuál era la segunda observación que anunciaba? Me importa subrayar que estas carencias que he intentado identificar en lo que respecta a la discusión colonial en el anarquismo clásico fueron afortunadamente limadas después de 1930. Quiero decir que hoy la mayoría de los movimientos anarquistas contestan activamente la hegemonía de Estados Unidos, la miseria de la Unión Europea, ponen el dedo en la llaga de lo que supone el Estado de Israel, como contestaron en su momento los juegos imperiales asumidos por la fenecida Unión Soviética. Séptima y última observación que quiero haceros. Al principio de todo, llamé la atención sobre lo que describí como la necesidad de articular una definitiva descolonización de la propuesta anarquista. Creo que ese ejercicio bebe hoy de tres pilares diferentes. El primero ya lo he mencionado, el ejemplo de lo que ocurrió hace 100 años en países como México, como Perú o como Bolivia, en la forma de lo que describí como una mutua vivificación entre movimientos anarquistas y organizaciones indígenas. No volveré sobre ello. El segundo de los pilares invoca realidades estrictamente contemporáneas.
cuyas manifestaciones mayores, no las únicas, nos llegan, por un lado, de Chiapas, en México, el zapatismo, y por el otro, de lo que ocurre en Rojava, en una pequeña región al norte de Siria, con mayoría de población kurda, al calor de lo que ha dado en llamarse el confederalismo democrático. Creo yo que los ejemplos de Chiapas y de Rojava incorporan elementos similares que conviene subrayar. El primero es el designio de desplegarse al margen del Estado y de sus dependencias. El segundo es el propósito de rechazar el capitalismo y también el socialismo de cuartel. El tercero es una apuesta en provecho de una economía colectiva de carácter autogestionario. El cuarto es el papel decisivo asignado en la tarea de la emancipación a las mujeres. El quinto es la voluntad de aprender de las comunidades naturales, de esas comunidades indígenas de prácticas libertarias de las que he hablado tantas veces. Y el sexto y último es el propósito de preservar una relación fluida y equilibrada con el medio natural. El tercer y último pilar lo aporta eso que de un tiempo a esta parte algunos estudiosos empiezan a llamar anarcoindigenismo, o mejor, anarcaindigenismo. El anarcaindigenismo pretende ser una síntesis de tres corrientes distintas: el anarquismo, el indigenismo y el feminismo radical. Una síntesis respetuosa que procure poner los numerosos elementos comunes que mantienen entre sí. Se traduce en la defensa del derecho de autodeterminación de las comunidades correspondientes, incluido, en lugar fundamental, el derecho sobre la tierra, en la demanda de una definitiva descolonización que acabe con las ínfulas de superioridad del hombre occidental, en el propósito de restituir los recursos que en su momento fueron sustraídos, en el aprendizaje de conocimientos que no llegan del capitalismo, en la conciencia de la situación de marginación que las mujeres suelen padecer en estas comunidades indígenas y, en fin, en el designio de contestar por igual el capitalismo y el Estado. Acabo. Me gustaría formular dos rápidas conclusiones. ¿Qué es lo que dice la primera de ellas? Cuando alguna vez me preguntan por qué, pese a todo, sigo conservando alguna esperanza en lo que respecta a que los hechos en el futuro discurran mejor que esto que tenemos delante, suelo responder que esa esperanza nace de dos elementos diferentes. El primero habla de la posibilidad de que la conciencia de un colapso cada vez más cercano provoque cambios en la cabeza de muchos de los habitantes de las sociedades opulentas. Nos invite a reflexionar crudamente sobre la sinrazón de nuestra vida cotidiana. Ya sé que la reflexión sobre el colapso puede provocar el renacimiento de prácticas emancipatorias, como puede provocar, en un sentido muy diferente, el ascenso de un proyecto ecofascista que se asiente en un designio de exterminar a buena parte de la población del planeta y que se traduzca en términos personales en la actitud de muchas gentes que decidan apostar por renunciar a determinados derechos, libertades o privilegios con tal de estar entre los elegidos que no van a ser las víctimas del ecofascismo. La segunda razón que me invita a la esperanza llega de los países del sur. Llega de la idea de que gentes mucho menos corroídas que nosotras por la lógica mercantil del capitalismo, de la productividad, de la competitividad y del consumo, acaben por demostrar que es posible hilvanar respuestas eficientes ante muchos problemas que a nosotras infelizmente nos superan. En este sentido, me parece que de nuevo los ejemplos de Chiapas y de Rojava son extremadamente ilustrativos, aunque sospecho que no hemos progresado demasiado en la difusión de lo que significan. Lo de Chiapas admitiré que sigue un camino diferente, pero en los últimos meses me ha dado por preguntar ante públicos teóricamente afines en lo que respecta a su conocimiento sobre lo que ocurre en Rojava, y he descubierto que el conocimiento las más de las veces es muy escaso, por no decir que es nulo. Tenemos todavía mucho camino que recorrer.
¿Cuál es la segunda conclusión que anunciaba? La segunda conclusión es provocadora. En la elaboración de este libro, creo que rezuma una idea general que nos obliga a revisar la historia de la especie humana. Ya sé que lo que digo, repito, es una provocación, que merece todos los matices que queramos, pero tengo yo la impresión de que en la historia de la especie humana lo que es excepcional es la lógica del capital, del Estado y de la sociedad patriarcal. Algo que en buena ley obligaría a revisar la visión de la naturaleza humana que nos imponen. Una visión que sugiere que el ser humano solo funciona en virtud de la competición más feroz, del codazo más descarado. Pues creo que conviene que recordemos que la mayoría de las comunidades humanas, desde tiempo inmemorial, han apostado por la lógica de la solidaridad y del apoyo mutuo, de tal manera que no es tan raro aquello que estamos reivindicando en este momento y ahora. Gracias por haberme escuchado.